En Estados Unidos funcionó, especialmente durante los últimos 4 años, un esquema de financiamiento donde organizaciones que aportaron mucho electoralmente a la victoria de Joe Biden fueron muy beneficiadas. Black Lives Matter, Defund the Police, todos recordamos aquellas manifestaciones por la muerte de George Floyd, que son grupos que han recibido mucho cuestionamiento por el manejo de los fondos. Por ejemplo, está el caso de Patrice Cullors, que era uno de los directivos de ese movimiento y que fue cuestionado porque se compró una mansión de $3 millones. A través de esa organización se manejaron decenas de millones de dólares para proyectos en República Dominicana. Y hay otras que fueron muy beneficiadas. Por ejemplo, Entrena, hay una organización que manejó un proyecto de educación aquí que manejó muchos millones de dólares. No solo, si se quiere, le allana el camino a Trump, sino que debilita a los demócratas que contaron con estas organizaciones para llegar y mantenerse en el poder. Esto comienza en los años 60, con la famosa Alianza para el Progreso y esos esquemas de ayuda que se van implementando. Había que detener el avance del comunismo en Latinoamérica, esa era la prioridad en ese momento. Luego de eso viene la iniciativa para la Cuenca del Caribe, que era traer un poco de bienestar a estos pueblos, pero todo eso va conectado con las ayudas y la comunidad internacional no tiene respuesta. Entonces ahora la respuesta es de un desplazamiento forzoso de 2 millones de personas. En las últimas 2-3 semanas, mucho se ha hablado del tema USAID a raíz del cierre que hizo de la misma Trump. Y para colmo, nombres de periodistas en República Dominicana salieron bailando. Pero es hora de que ustedes sepan exactamente qué hay detrás del tema USAID. No solo en República Dominicana, sino más bien en su matriz Estados Unidos. El juego de poder detrás de USAID. Elisa Almanzar, adelante. Bueno, la USAID es un esquema grande de asistencia que maneja el gobierno norteamericano. ¿O que manejaba? No maneja, porque eso se va a seguir. Lo que pasa es que se recicla, le ponen otro nombre. Aquí hacen una especie de depuración, sí, esto no. Le van a cambiar el nombre y probablemente van a reorientar lo que son las ayudas. En Estados Unidos funcionó, especialmente durante los últimos 4 años, un esquema de financiamiento donde organizaciones que aportaron mucho electoralmente a la victoria de Joe Biden fueron muy beneficiadas con los fondos asistenciales del gobierno. Estoy hablando de Black Lives Matter, Defund the Police. Todos recordamos aquellas manifestaciones por la muerte de George Floyd y todos esos movimientos espontáneos, entre comillas, que se dieron en los Estados Unidos. Y obviamente también los temas de los DEI, los Departamentos de Equidad e Igualdad, que funcionaban en todo el gobierno norteamericano. Resulta que muchas organizaciones conectadas a estos movimientos recibían financiamiento de la USAID. Y entonces hay una voluntad de desmantelar todas esas estructuras y reorientar los recursos. Y Estados Unidos, y se ha dicho, lo que se ha dicho es que se va a financiar organizaciones, entidades que sean afines con los intereses de Estados Unidos. Y ahora, esos no son los intereses cambiaron con el cambio de administración del presidente Trump. ¿Se puede hablar de un cambio estrictamente ideológico, no tanto de poder político y poder económico? Bueno, habrá un cambio de destinatarios primero. Y obviamente hay un cambio ideológico. Se va a priorizar otras cosas. Recuerden que la base electoral de Trump son los evangélicos blancos en Estados Unidos, que son de ideología conservadora. Entonces hay que reenfocar esos recursos hacia esos grupos. Obviamente los grupos que eran receptores hasta la llegada de Trump, y vuelvo otra vez, me anclo en Black Lives Matter, que son grupos que han recibido mucho cuestionamiento por el manejo de los fondos. Por ejemplo, está el caso de Patrice Cullors, que era uno de los directivos de ese movimiento y que fue cuestionado porque se compró una mansión de $3 millones y compró una propiedad en California de $9 millones, donde apenas hicieron 3 reuniones. ¿Y ella tenía algún tipo de
digamos, de empresa, acciones por ahí. O sea, un quehacer privado que justificase eso. Bueno, lo que sí se supo, no se supo eso, pero lo que sí se supo es que ella pidió disculpas por el manejo poco transparente de los fondos. O sea que ella admitió, en cierto modo, que hubo algún tipo de manejo irregular. Pero hubo otros. Shalom Bowers, por ejemplo, también fue cuestionado por manejo de fondos de alrededor de $10 millones. Ese caso sí fue desestimado en un condado de Los Ángeles, pero hubo otro caso también en Georgia donde fue sentenciado incluso uno de los directivos de Black Lives Matter por haber desviado más de $200,000, con lo cual le compró una casa y otras cosas. O sea que en ese mundo de esas organizaciones hay cuestionamientos sobre el manejo de los fondos y entonces, pues, obviamente, hay eso justifica, ¿no? Un escrutinio más minucioso, que es lo que hasta ahora ha anunciado el gobierno norteamericano. Pero durante la campaña, la USAID como tal hizo algo que fuese interpretado como un traspiés para que Trump llegara a ser presidente otra vez. Bueno, probablemente no en esta campaña, pero en la anterior sí. O sea, todos sabemos el papel estelar que jugaron esos movimientos civiles en Estados Unidos, que están financiados, se alega, ¿no? Que están financiados por este tipo de mecanismos y organizaciones que están conectadas con ellos. Porque recuerda, y es algo que debemos traer a colación, porque también puede estar conectado con República Dominicana. No solo era a entidades locales que se financiaba, sino que en Estados Unidos habían entidades que eran una especie de subcontratistas de estas agencias. Por ejemplo, hay una que operó en República Dominicana que se llama Chemonix. Esa entidad estuvo domiciliada muy cerca, diría que puerta con puerta, de la oficina de abogado de un alto dirigente de una organización local de aquí. O sea, compartían domicilio. Y a través de esa organización, se manejaron decenas de millones de dólares para proyectos en República Dominicana. Y hay otras que fueron muy beneficiadas. Por ejemplo, Entrena, hay una organización que manejó un proyecto de educación aquí, que manejó muchos millones de dólares. Y obviamente obvio, son entidades privadas que no están obligadas a transparentar el uso del dinero, ni nada de eso, ni decir quiénes son los destinatarios finales, pero hay muchas conexiones con con personas del ámbito local y obviamente es muy probable que esas personas hayan prestado servicios para esas organizaciones y demás. O sea, que la USAID en República Dominicana manejó fondos no solo a través de participación ciudadana. No, por ejemplo, Finjus manejó fondos de eso. En muchas organizaciones, hay decenas de organizaciones y proyectos. Perdón, que lo dije mal el nombre. Es Intromisión Ciudadana. Sí, porque no, como decía el difunto don Álvaro Arbelo, ni participan, ni son, y la ciudadanía no se le consulta nada. Y dudo mucho que si a la gente se le consulta muchos de los temas que ellos manejaron y la vertiente o perspectiva en la cual se nos quería encauzar, dudo mucho que la gente estuviese de acuerdo con eso. Sí. Yo siempre he dicho, y me gusta mucho citar al neurocientífico español, a Pablo Malo, que tiene una obra muy buena, Los peligros de la moral. Sí, lo conozco, lo leí. Cuando usted le pone ese rasero moral de ellos y nosotros, y siendo nosotros los buenos siempre, y los que tenemos la razón siempre, y siendo ellos los malos, y la figura de ellos varía, ¿no? La de nosotros es inmutable, pero la de ellos varía dependiendo de los intereses, pero siempre son los malos, o donde están los valores negativos. Entonces, yo creo que esos experimentos siempre salen mal. Bueno, pero yéndonos, por ejemplo, a Estados Unidos, tú lo que estás planteando es que Trump desmantela esta agencia por un tema político, por un tema de que esa agencia formaba parte de un tinglado de agencias que estaba opuesto a Donald Trump. Sí, que tienen ideologías contrarias a lo que es la filosofía de Trump, a lo que su base electoral le está reclamando. Y una de las razones por las cuales, o las múltiples razones por las cuales fue electo. O sea,
recordemos, y de nuevo lo digo, el voto blanco conservador es totalmente trumpista, ni siquiera es republicano. Farmacia Medicare GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. Él agarra 4 y hace millonario. 25 millones, puedes ganar diario. Son 3 numeritos, es el quemadito. El alotero, puede hacerte rico. Se agarró 2 y se agarró 3. ¿Y si yo agarro los 4? 25 millones. ¡Ay, sí! Y lo quiero más fácil de ahí. Porque él agarra 4, Sí. el alotero. Combinando 3 numeritos. Hace el quemadito mayor. Y de lotedón. Es trumpista. Entonces, a esa base electoral es que le está respondiendo. Esa fue una de las cosas que él prometió electoralmente hablando. Desmantelar esas estructuras que funcionen, porque Estados Unidos es un país libre. La primera enmienda, los derechos de primera enmienda se protegen de una forma con un blindaje constitucional sólido, pero no financiado por el gobierno. O sea, esa es la línea. Bueno, ¿y en dónde queda entonces el Partido Demócrata? Porque lo que estoy viendo o concluyendo en base a lo que estás exponiendo es que no solo si se quiere le allana el camino a Trump, sino que debilita a los demócratas que contaron con estas organizaciones para llegar y mantenerse en el poder. Claro, el Partido Demócrata tiene que buscar de nuevo su centro ideológico y buscar con qué sectores va a pactar. Recuerda que los demócratas, después de la convención del 68, que es donde ellos se desconectan del movimiento sindical porque estaba asociado al crimen organizado y se reorientan hacia las minorías, ahí ese proceso se va afianzando. Luego vino una época en los 90, la época de la prosperidad económica del mundo unipolar, donde Estados Unidos estaba más preocupado por lo que hacía Clinton con Mónica Lewinsky que por el manejo de las finanzas públicas en los Estados Unidos. Pero ya esa realidad cambió. Ahí volvió, o sea, hay una crisis social en la clase blanca norteamericana. Y entonces eso se traduce en la radicalización de los movimientos conservadores. Ahora, lo que ha planteado Elon Musk y es muy difícil, viéndolo así como tú lo sitúas, entonces que se llegue a un punto en el cual se diga que en República Dominicana, a través de una ONG X, fulano de tal recibió dinero. Bueno, lo que pasa es que hay mecanismos muy sofisticados para contratar personas allí. Dijimos fulano de tal, ¿eh? Adelante. Sí, XY, cualquiera. Don señor micrófono, puede ser. Uh-huh. Para llegar a ese financiamiento, a probar que esa persona recibió un dinero, habría que entrar en la vida financiera y operativa de probablemente más de una organización, porque hay contratos, subcontratos y demás. Entonces, salir a... ¿Qué pasó con el escarceo que hay aquí? Bueno, que aquí se dijo el nombre del pagador y el nombre del receptor y con cifra. Y probablemente nadie va a encontrar un pago entre ellos dos, pero probablemente ese pagador le pagó a un tercero y ese tercero le pagó a esa persona por dar cursos, impartir charlas, seminarios, maestrías de ceremonia, montaje de eventos, escritura de papers, de estudios y todos esos mecanismos de contratación que son parte del quehacer ordinario de una organización de esa. Bueno, pero también aquí en República Dominicana está el tema político, pero hay algo, Liceo. El periodo que se sitúa del dinero, por ejemplo, es de 2016 al 2022. Uh-huh. Curiosamente,
el segundo director de la DGI, Magín Díaz, después de Guarocuya Félix, en el último gobierno de Danilo, tiene que saber un poco de eso por el tema de las cartas de exenciones fiscales. Tú hablaste de empresas que se pueden prestar para, bueno, en todo caso, como quiera, se puede rastrear a esa empresa vía la carta de exención fiscal a la cual, o la cual más bien Participación Ciudadana le pidió a la DGI y la DGI la emitió. Entonces, ahí queda ya trazado el pago a fulano. Ahora, habría que ver entonces si esa empresa le pagó a un comunicador tal, por ejemplo. O sea, que el proceso es un poco difícil, no imposible, pero amerita realmente una labor de investigación que difícilmente un periodista tenga para pagarle unos cuantos cientos de miles de pesos a un investigador que vaya detrás de eso. No, son labores de investigación que solo los gobiernos con las herramientas jurídicas de las que tienen disposición y los recursos pueden hacerlo, porque tú acabas de describir un esquema, pero si esa contratación la hace una entidad paraguas de esa, por ejemplo Chemonics, que eso es público, Chemonics, que por cierto fue multada en Estados Unidos por manejo irregular de esas ayudas con varios millones de dólares, ahora tan reciente como en noviembre de diciembre del año recién pasado, 2024, por manejo irregular y está demandando en los tribunales la decisión, ¿no?, de suspender todas estas ayudas. Uno de los demandantes, porque es uno de los grandes afectados. Esa compañía operaba en República Dominicana y probablemente existe. ¿Operaba o opera? Opera. Incluso la mudaron de domicilio, donde estaba cerca de alguien muy prominente, de un profesional de muy alto perfil, que está conectado con una de las organizaciones que se alega recibieron fondos, que recibieron fondos de USAID, y tenían la oficina puerta con puerta, el domicilio. O sea, es algo como muy sintomático, ¿no? Pero realmente para ti USAID es algo oscuro. Es un instrumento que ha servido para implementar las agendas que a lo largo del tiempo han tenido los Estados Unidos. Eso comienza en los años 60, con la famosa Alianza para el Progreso y esos esquemas de ayuda que se van implementando. Había que detener el avance del comunismo en Latinoamérica. Esa era la prioridad en ese momento. Luego de eso viene la iniciativa para la Cuenca del Caribe, que era traer un poco de bienestar a estos pueblos, pero todo eso va conectado con las ayudas. Y entonces las prioridades van cambiando. Después fue financiar minorías, resolver problemas migratorios, etcétera, etcétera, hasta que llegamos aquí, donde ahora las prioridades van a cambiar. No tenemos, por ejemplo, a Donald Trump, que habla de lo de Ucrania y el cese de la guerra, pero tenemos a un Trump también que habla de desplazamiento en Gaza hacia los litorales egipcios. ¿No hay una contradicción ahí? Total. Al menos en teoría. Total, porque hay Orwell. George Orwell. Sí, George Orwell. Okay. En el 1984, que es su obra más famosa, tenía un concepto de las no personas. La gente la evaporaba, ¿no? Ese era uno de los castigos de las no personas. Y sencillamente hay no personas, y haciendo una ampliación de ese concepto, hay no pueblos. Y los no pueblos compuestos por no personas tienen no historia. Entonces Gaza, en la comunidad internacional, es un no pueblo. Está compuesto por no personas. Porque solo así se explica la falta de respuesta de la comunidad internacional ante una situación como la que allí se ha producido, con casi 50,000 personas que han perdido la vida en un conflicto bélico que, bueno, la humanidad nos recuerda el último conflicto donde se hayan perdido tantas vidas en un lapso. Bueno, sería, tú sabes, la Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945. Sí, claro. Y ahí tú tienes que introducir lo que le pasó a los judíos también, contabilizar eso. Bueno, pero precisamente el ordenamiento jurídico internacional, el aparato institucional internacional fue construido después de la Segunda Guerra Mundial. Si ves, por ejemplo, las tipificaciones de muchos crímenes internacionales, como el genocidio, por ejemplo, están
los elementos constitutivos de esas infracciones están hechas para sancionar lo que pasó con los judíos en ese momento, pero no están hechas para sancionar lo que está pasando ahora. O sea que es un tema de amplia contradicción. La Corte Penal Internacional no tiene prácticamente jurisdicción, y ahora con Estados Unidos la ha desmantelado, y la Corte Internacional de Justicia. Entonces, o sea, es un tema realmente, por ejemplo, yo te puedo traer un conflicto más cercano, Vietnam. Pero en Vietnam, en 14 años, perdieron la vida 58,000 norteamericanos. O sea, aquí estamos hablando de un conflicto de 2 años, donde casi 50,000 han perecido, de los cuales la mayoría son civiles, niños. Y la comunidad internacional no tiene respuesta. Entonces ahora la respuesta es de un desplazamiento forzoso de 2 millones de personas. Bueno, gracias Eliseo Almanzar acá en Impolíticamente Correcto. Una proteica exposición sobre el juego de poder que hay detrás del tema USAID, no en República Dominicana, sino de donde ellos vienen, allá en Estados Unidos. Suscríbanse, los que no lo han hecho, activen la campana, comenten, compartan, den like. En pie, hasta el próximo. Estamos abriendo nuestro tercer estudio acá en las instalaciones de Resorte Media. Un poco, bueno, bastante más grande que este, que es el actual principal. El que estamos haciendo ahora será el principal. Y estamos acá laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche. Desde las 7 hasta las 11, dando el servicio de renta de estudios para grabación de podcast con toda la línea de servicios habilitados. Desde la simple grabación de 1 hora, 30 minutos, 1 hora, la confección de las miniaturas, la confección de la línea gráfica, confección de promos, en fin, todo lo que tu proyecto audiovisual necesita para salir adelante con calidad 1A. Tomas en movimiento, nuestro estudio principal con 8 cámaras, en fin, el estudio B con capacidad para 4 panelistas, este tiene capacidad para 6 panelistas, y lo que viene es algo apoteósico. Ya estamos en ese proceso. Nuestro tercer estudio, porque adivinen qué, hemos tenido que ampliar para dar abasto a la demanda. Si tú quieres conocer la experiencia de grabar en Resorte Media en nuestros estudios, puedes hacerlo apartando tu cita en el 809-986-7711. 809-986-7711. Ahí puedes apartar tu cita para conocer los estudios de Resorte Media, laborando de lunes a lunes de 7 a 11 de la noche. También tuvimos que ampliar los horarios para que nadie se quede sin grabar, y tú puedes ser el próximo. Pero yo tengo una suplementación cerebral, y es a través de los productos de Qualia. Qualia tiene productos para el sueño, tiene productos para la memoria, tiene productos para el enfoque mental. Y desde hoy, a toda la gente que quiera tener cuidado de su desempeño cognitivo, en el 829-741-3061, hagan sus pedidos, que nosotros le hacemos llegar el producto Qualia, ¿no? Para que esto tú lo tomas con una comida al mediodía o el desayuno, simple, para que en el transcurso del día tu cerebro esté activo, tu cerebro esté fluido, tu cerebro esté en un constante estado de alerta. Este es el producto, 829-741-3061. Ustedes hacen o apartan el producto y se lo enviamos donde esté, en cualquier parte del país. Esto es parte de mi secreto para no tener que usar un teleprompter.